Quiero comenzar diciendo que mi experiencia no la comparto para ser analizada o para que alguien afirme que eran demonios, fantasmas o cualquier otra cosa. Sospecho firmemente que se trataba de fantasmas, pero como soy un escéptico, no lo puedo afirmar con exactitud. Pudo haber sido mi mente de niño interpretando cosas de manera extraña. Además, el lugar donde esto sucedió no existe más, ya que fue destruida en un proyecto de ampliación de carreteras entre 1990 y el año 2000. Cuando era bastante joven y cruzaba el segundo grado, mi familia y yo vivíamos en el campo, en medio de la nada en el estado de Mississippi. No había niños con quienes jugar y tendía a sentarme un poco más solo de lo que se podría esperar. Cuando nos estábamos mudando allí, mis padres tenían un remolque doble ancho. Justo hubo un incidente que tardé muchos años en asegurarme que no fue producto de mi imaginación. Durante una expedición al terreno donde mi familia iba a instalar el remolque, mi madre tuvo que detenerse para usar el baño. No había ninguna estación de servicio a menos de 15 kilómetros. Papá orilló el camión por un camino de tierra en busca de un lugar para detenerse. Allí, a unos 200 a 300 metros de la carretera de los carriles, encontramos lo que parecía ser un gimnasio de escuela abandonado. Papá decidió usar ese lugar como baño y entramos. No recuerdo mucho sobre la edificación. Solo tengo un vago recuerdo. Cerca de las puertas por las que entramos, había una pila bastante grande de ropa. Recuerdo que después de hacer lo que tenía que hacer, mi padre se detuvo a mirar la ropa. Parecía estar pensando en algo, pero nunca dijo nada al respecto. Varias semanas después, con el remolque en su lugar, nos mudamos allí y el gimnasio se me olvidó. Sin embargo, eso no impidió que ocurrieran cosas más extrañas. Básicamente, lo que sucedía era que se escuchaban ruidos muy extraños. Pasando un mes más o menos de vivir allí, yo estaba jugando en el porche cuando escuché risas. Nuestro remolque estaba a unos 30 metros de un camino de tierra, y al otro lado de la calle se encontraba la casa de un anciano que llamaré Omar. Detrás de su casa había un grupo bastante extenso de pinos que también llegaba hasta la carretera de los carriles, probablemente a una distancia de 100 a 150 metros en total entre donde yo estaba y la carretera. Cuando estaba sentado en el porche delantero que mi padre había construido y me encontraba jugando con algunos de mis juguetes, escuché esas risas. No la risa de un solo niño, sino varias. Sonaba como si 5 o 6 niños estuvieran jugando en algún lugar detrás de donde vivía el señor Omar. Al no tener a nadie con quien jugar, recuerdo haberme preguntado dónde estaban esos niños y si jugarían conmigo. Mientras caminaba hacia la carretera, me di cuenta de que los niños parecían estar jugando en el bosque, mientras su risa iba y venía. Después de un momento, pero sin verlos, les llamé y pregunté si podía jugar con ellos. Tan pronto como dije eso, la risa se cortó. Solo hubo silencio. En un momento había risas y diversión, y a la siguiente estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Decidí que había asustado quizás a los niños y regresé a la casa. Esto sucedió varias veces y finalmente me rendí. Oí a los niños reír y jugar, pero nunca parecían acercarse. Después de un par de veces de esto, recuerdo haberle dicho a mi madre, y ella puso una expresión realmente extraña en su rostro antes de decirme que ya no quería que jugara al frente. Vivimos allí otro año o 2 antes de mudarnos, y en gran parte olvidé la experiencia. No fue hasta muchos años después, cuando la historia volvió a surgir en una conversación con mis padres. Fue entonces cuando descubrí algo de la historia
y la investigación personal descubrió el resto. Mi madre dijo que la razón por la que reaccionó de esa manera fue porque escuchó el rumor de que en el área a la que nos habíamos mudado estaba embrujada. Ella no tenía los detalles, pero sentía que estaba vinculada al viejo gimnasio. Todo lo podía decir o, diría ella, que algo malo había sucedido y le daba miedo. Después de que mis padres fallecieron, olvidé la historia nuevamente. Simplemente se quedó en el fondo de mi mente como algo extraño. Pero eso era todo. Finalmente, una noche aburrida, tropecé con el sitio web de la iglesia a la que habíamos asistido alguna vez cuando vivíamos ahí. Sin pensarlo mucho, le envié un correo electrónico al pastor preguntando si había habido un gimnasio cerca de donde recordaba. No esperaba volver a escuchar mucho de eso, o siquiera obtener una respuesta. 2 meses después, revisé mi correo electrónico para encontrar que sí. El pastor me respondió. Esto es lo que me contó. Hubo un gimnasio que una vez estuvo cerca de donde lo describí, aunque hacía mucho tiempo que lo habían derribado. El gimnasio había sido parte de una escuela privada que había estado allí aproximadamente desde el 1900 hasta 1970 u 80. A principios de la primavera de ese año, un tornado atravesó y destruyó la mayor parte del ala de la escuela, matando a un número importante de estudiantes. El edificio se derrumbó, enterrando a los estudiantes debajo de los escombros, lo que resultó en la muerte de entre 10 y 15 niños. Después de esto, se decidió cerrar la escuela. Mientras la demolían, limpiaron la ropa de los casilleros y varios lugares, y la tiraron en el gimnasio en la pila alta que recordaba haber visto. El gimnasio se había dejado en pie porque se esperaba que una de las iglesias locales pudiera usarlo, pero dado lo que sucedió allí, quedó abandonado. Curiosamente, la propiedad detrás de la casa del señor Omar también había sido parte de los terrenos de la escuela en algún momento, y era utilizada por los estudiantes como una especie de área de juegos. Esto explicaba por qué el señor Omar seguía desenterrando juguetes viejos, en su mayoría camiones de metal y tal, que en algún momento me dio. En retrospectiva, llegué a la conclusión de que lo que había escuchado se relacionaba de alguna manera con la vieja escuela y la pérdida de vidas. Sin embargo, también me pregunto si, de alguna manera, fue simplemente mi imaginación infantil. Debo decir que soy una gran fanática de lo paranormal y sobrenatural, al igual que mis 2 hermanas menores. Nunca hemos experimentado nada súper loco, excepto algunos ruidos de golpeteos por la noche que hemos fácilmente descifrado, aunque en alguna ocasión pude ver a una persona, sombra, hace varios años. Pero esto que les voy a relatar, esto está a otro nivel, aunque no sé bien qué fue lo que vimos esa noche. Solo para que tengan un panorama claro, mi familia está un poco dispersa. Yo vivo en Nebraska, mientras que mis 2 hermanastras viven con mi ex madrastra en Washington. Y mi papá vive con su nueva esposa y mi hermanastra en un pequeño pueblo a las afueras de Dallas. Como pueden imaginar, es un poco difícil tratar de ver a todos en el año. Sin embargo, mis hermanas estaban visitando a mi padre durante el verano y pude conseguir algunos días de vacaciones para ver a mi familia. Como todos estaríamos allí, y como a mis hermanas y a mí nos encantan las cosas espeluznantes, decidimos visitar una de las leyendas urbanas más grandes de Texas, el puente Goatsman, donde aparece el hombre cabra. Ahora, era difícil convencer a mi papá que nos dejara ir. Él es súper religioso y está muy en contra de cosas embrujadas, demonios o contactar fantasmas, etc. Tampoco le gusta la idea
por lo lejos que estaba el supuesto puente embrujado y obviamente no quería que fuéramos. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable de 21 años. Le dije que iríamos a cenar después de un día lleno de diversión en Six Flags, para así poder llevar a mis hermanas al pequeño pueblo de Denton y al Old Alton Bridge, donde el supuesto hombre cabra se aparecía. Para mí y mis hermanas, llegar al puente fue un poco complicado. Mi GPS no se sincronizaba bien, así que terminamos pasando la salida y tuvimos que hacer un gran desvío en un camino rural para volver al camino hacia Old Alton Bridge, ya que el puente está cerrado al paso de vehículos. Había un partido de fútbol en el campo a unos cuantos kilómetros de la desviación del camino de grava que conducía hacia el puente, pero todo lo demás estaba cerrado por la noche, por lo que no muchos automóviles transitaban esas carreteras. Cuando finalmente logramos girar por la colina de grava y el parque, nos encontramos con un grupo de adultos que nos dijeron que no había visto al Goatman esa noche, pero que podíamos intentar el camino embrujado hacia la izquierda y que nos cuidáramos. Mis hermanas y yo agradecimos al grupo y nos agachamos para pasar por debajo de la cerca del metal, cuando el grupo se fue en su camioneta. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche y el bosque estaba inquietamente quieto. Aunque podíamos escuchar el sonido de las cigarras, todas sentimos una especie de peso presionándonos y sentimos como si estuviéramos siendo observados mientras avanzábamos hacia el bosque. La linterna de nuestros teléfonos se opacaba contra los espesos arbustos del bosque y casi esperaba que algo estuviera acechándonos en las sombras mientras me trataba de autoconvencer de que no estuviera psicotizándome. Llegamos a la entrada del puente y debo admitirlo, estaba bastante asustada. Estaba tan oscuro que apenas se podía ver el final del puente. Y la sensación de ser observadas se sintió con mayor intensidad. La ignoré una vez más mientras mi propia paranoia, mis hermanas y yo comenzamos a caminar por el puente y comentábamos lo genial y espeluznante que era leer la escritura y los símbolos satánicos carabeteados en el puente. Mientras caminábamos y apuntaba mi luz hacia el final del puente, juro que vi una masa negra parada al final, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. También escuché algo moviéndose en el bosque desde donde vinimos y desde el arroyo de abajo, pero ni yo ni mis hermanas vimos a nadie más. Sin embargo, aquí fue cuando la cosa se empezó a poner más fea. Mi hermana Candace estaba sola en el punto donde yo pensé que había visto la masa oscura, y ella me dijo que vio algo que parecía un ojo mirándola por debajo del puente. Mi otra hermana, Kayla, se sintió físicamente enferma y pensó que escuchó una voz, pero realmente no pudo entender qué decía. Decidí que era hora de abandonar el puente y tal vez revisar el camino del que nos habló el grupo de personas. Mientras caminábamos hacia el camino, tanto mi linterna como la de mi hermana se apagaron. Me asusté un poco, pero me convencí que no pasaba nada y volví a encender la linterna del teléfono mientras que mi hermana luchaba por encender la suya. Fue entonces cuando nos acercamos al camino que lo vimos. De pie junto a la entrada del bosque, a unos 6 metros de distancia, había una masa alta, negra y delgada. Era ligeramente transparente, pero también aparentaba ser sólida, parpadeante o vacilante. Es muy difícil de explicar. Parecía que tenía garras largas y afiladas y que tenía algo en la mano, pero no podía ver qué era. Sus ojos apenas eran visibles,
pero sentí que nos miraba. Su presencia se sentía malvada. Me quedé inmóvil en ese momento. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que di un paso para ver si podía entender qué era. Pero cuando lo hice, la cosa se movió, y la leve inquietud que sentía al principio escaló al modo de pánico completo. No creo haber gritado tan fuerte antes en toda mi vida. Les dije a mis hermanas que corrieran y al principio pensaron que estaba bromeando, pero cuando seguí gritando y les dije que regresaran al auto, se dieron cuenta de que hablaba en serio, y las tres volvimos corriendo al auto estacionado en el camino de grava. Eché un último vistazo detrás de mi hombro y vi que la sombra corría hacia nosotros, pero luego desapareció. Volví mi atención a lo que estaba frente a mí y me deslicé debajo de la cerca de metal. Abrí el auto y arrancamos del estacionamiento improvisado. Estaba temblando y llorando y apenas podía respirar. Sentí que mi cuerpo estaba en llamas. Al acercarnos a la carretera principal, pudimos distinguir a dos hombres vestidos de blanco corriendo hacia el bosque de donde veníamos, y me pregunté si era porque me escucharon gritar. El viaje de 1 hora a casa fue silencioso, y mi mente se preguntaba qué era esa cosa. Seguí tratando de encontrar una explicación lógica a lo que vi, pero no había forma. Una parte de mí quería regresar y descubrir exactamente qué era, y la otra quería estar lo más lejos posible y simplemente contentarse con no saberlo. Estaba realmente asustada y realmente temí por mi seguridad y la de mis hermanas. Nunca esperé encontrar nada en ese puente. Pensé que era solo una espeluznante leyenda urbana hecha por lugareños y que nunca había nada que temer. Pero esa noche me demostró que estaba equivocada. Y, aunque dudo que haya visto al hombre cabra, no puedo evitar la sensación de que hay algo horrible en Old Alton Bridge y que es realmente malvado. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 8 años, por el 2005. Cuando era niña, siempre quería hacer lo mismo que mi hermana. Por lo tanto, cuando su amiga de esa época trajo a su nuevo tablero de Ouija, yo por supuesto estaba allí, de metida. Puedo recordar esa noche tan vívidamente. Mi hermana, su amiga y yo estábamos en nuestra habitación familiar sentadas en el suelo mientras nuestra madre estaba sentada en la mesa de la cocina jugando un juego en la computadora, mirándonos al mismo tiempo. Vale la pena comentar que mis padres eran cristianos, mas no pensaron que un juego de mesa comprado en una juguetería famosa, Toys R Us, podría ser dañino. Por otro lado, la casa donde vivíamos la construyeron mis padres y tendríamos 2 años de vivir ahí, por lo que no hubo nadie antes que viviera ahí, y estaba en medio del bosque. Detrás de nuestra casa no había nada más que bosque, lo que hacía que fuera bastante espeluznante jugar frente a una ventana que daba justo a esa parte. De todos modos, jugábamos con ese tablero durante aproximadamente 1 hora, haciéndole preguntas simples y obteniendo respuestas simples. Fue entonces cuando la amiga de mi hermana preguntó si el espíritu nos daría una señal. La Ouija dijo que no. Luego preguntó de nuevo si nos darían una señal. Pasaron tan solo 10 segundos cuando todas escuchamos un gruñido malvado que salió literalmente de la nada. Parecía como si viniera de algo sentado justo enfrente de nosotras. ¡Maldición! Todavía puedo escucharlo porque fue tan fuerte y claro. No era un sonido de animal y provenía del bosque. Recuerdo ese sentimiento siniestro que inmediatamente llenó el aire
Todos comenzamos a enloquecer y correr por la casa. Le rogué a mi madre que llamara al sacerdote. Puedo recordar la expresión de la cara de mi madre como si supiera que era algo real, pero no quería asustarnos de más. Ella no pudo explicarlo. Estábamos aterradas. Mi hermana y yo compartíamos habitación y teníamos tanto miedo de dormir por la noche que mi papá dormía en el piso de nuestro cuarto para que pudiéramos descansar. No nos quedábamos solas en ningún momento. Incluso nos acompañábamos en el baño mientras nos duchábamos porque esa experiencia nos atormentaba. Ahora que tengo 23 años y me especializo en psicología, me he vuelto un tanto escéptica hacia la actividad paranormal. Pero cuando pienso en ese gruñido penetrante, no puedo encontrar ninguna otra explicación plausible de lo que escuchamos. Mi madre falleció hace 5 años y desearía poder preguntarle más sobre esto ahora, pero estoy segura de que ella respondería que no había sido nada. Mi hermana y yo también hablamos de eso de vez en cuando, pero siempre tenemos una sensación tan extraña al explicarlo. De todos modos, me gustaría saber si algo similar le ha sucedido con las tablas Ouija a alguien aquí, o si alguien ha escuchado ese tipo de gruñidos antes. Hay una vieja leyenda en Virginia sobre una carretera en Yorktown llamada Crawford Road. Es un camino en medio del bosque donde hay cientos de historias de fantasmas justo ahí. Una de ellas sobre una mujer afroamericana que se colgó del puente y que aún se puede ver colgada del puente si bajas y miras hacia atrás. Hay otras historias de soldados caminando por el camino, luces en la distancia y autos que se estacionan debajo del puente. Hay muchas historias más de este lugar, apartado y embrujado, que puedes buscar por tu cuenta, pero esta es la historia de mis amigos y yo. Yo personalmente no creía en fantasmas, porque nunca vi uno hasta esa noche. Esa experiencia la viví con mis amigos Will, Ned, Jay y Ari. Así que para comenzar el día, estuvimos hablando de algunas experiencias paranormales, y Will y yo mencionamos que nunca habíamos tenido una experiencia paranormal. Así que Will estaba decidido de tener una esa noche y quería saber sobre una ubicación embrujada. Recordé que un amigo mío que vive en Yorktown me contó sobre las leyendas de Crawford Road y lo mencioné en el grupo. Verificamos el tiempo que tomaría llegar allí y decidimos matar algo de tiempo hasta que oscureciera. Mientras tanto, leímos diferentes historias en línea para ver en qué nos estábamos metiendo. No hace falta decir que todos estábamos muy emocionados, pero realmente no estábamos preparados para lo que sucediera después. Una vez que cayó la noche, condujimos por el camino y no vimos nada inusual, ya que muchos otros autos también bajaban por ese lugar y había un policía sentado en la parte superior del puente. Así que decidimos ir a buscar algo de comida mientras esperábamos un poco más, para que el camino estuviera menos transitado y el policía se fuera. Aproximadamente 1 hora más tarde, volvimos al camino y una vez que llegamos al puente, había otro grupo de personas que también buscaban ver algo. Hablamos un poco y dijeron que no habían visto nada, por lo que nuestro grupo subió sobre el puente para ver qué podíamos encontrar. Realmente no vimos nada más que un extraño símbolo en el camino y un poco de graffiti. Vimos venir un auto y no queríamos quedar atrapados allí, así que yo, Willy y Ari volvimos a bajar mientras Ned y Jay permanecieron allí y apagaron las luces. Después de menos de 2 minutos escuchamos a Ned y Jay gritando, corriendo y volviéndose locos. Nos contaron que ambos vieron a una mujer alta, vestida de blanco, saliendo del bosque hacia el puente.
Obviamente, como idiotas, fuimos a ver, pero no vimos nada. Pero cuando miramos hacia abajo, de pronto escuchamos un grito furioso. Salimos corriendo de ahí, al igual que el otro grupo, tan pronto como escuchamos el grito. Nos subimos al auto y comenzamos a conducir, alejándonos del puente. Pero como estábamos decididos a ver un fantasma real de cerca, todos teníamos las ventanas abajo y tomábamos fotos constantemente mientras avanzábamos. Eventualmente escuchamos a Jay entrar en pánico y nos pidió que avanzáramos más rápido. Él asomó la cabeza por la ventana. Una vez que nos alejamos lo suficiente, dijo que vio algo en 4 patas corriendo detrás del auto. Esto fue solo el comienzo. Comenzamos a mirar las fotos que tomamos y ver el video que Will había estado tomando todo el tiempo que estuvimos allí. En el video, en la parte donde escuchamos el grito y comenzamos a correr, pudimos escuchar claramente una carcajada que no escuchamos en ese momento, y las imágenes eran aún peores. Algunas de ellas no eran más que manchas de Jay que tenían un brillo misterioso, y una de las fotos de Ned era completamente blanca, mientras que el resto se veían mejor. En algunas de las fotos pudimos ver un extraño recuadro azul en las fotos de Jay y Addie, que tapaba la vista porque estaban en menos opuestos del automóvil. Pero la mejor foto fue la de Ned, del espejo retrovisor, donde se podían ver claramente una cara con 2 ojos negros. Estábamos completamente asustados, pero decidimos conducir por la carretera una vez más y hacer lo mismo y tomar fotos a los lados del automóvil. Mientras bajábamos, no vimos nada de interés, hasta que en el puente Jay dijo que vio a alguien vestido de blanco haciendo señas hacia el auto. Pero las imágenes eran una historia completamente diferente, ya que en una de las imágenes que Ned obtuvo, aparecía una criatura de 4 patas sentada encima de una valla rota como si nos estuviera esperando. Después de esto, decidimos que era mejor salir de allí. Al llegar a casa, pudimos ver claramente una gran huella de mano y otra pequeña en la ventana del lado de Jay. También había más huellas de otras manos en el automóvil y varias marcas como de arañazos. En la parte trasera del automóvil encontramos el mismo símbolo que en la parte superior del puente. Cuando llegué a casa, busqué más detalles sobre las historias de otros y descubrí que el grito era una especie de llamada de advertencia a los demás en ese camino que explicaría la criatura que nos persiguió después. Pero no he podido encontrar nada específico sobre una criatura de 4 patas como la que nos persiguió a nosotros. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. No obstante, ya estamos planeando volver a Crawford Road muy pronto. Hace 3 años fui a un viaje de prácticas a Castleton como parte del NCS, Servicio Nacional de Ciudadanos, al que solicité participar después de haber terminado la escuela preparatoria. Fue una experiencia increíble y por mucho el mejor mes de mi vida. Todos mis amigos fueron y allí conocí a un chico que me gustaba en ese momento. Pasamos mucho tiempo conociéndonos y finalmente decidimos salir al bosque la última noche del viaje. Caminamos por un rato y después decidimos sentarnos en lo que solo puedo explicar como un escalón de una valla, donde se pasa de un lado al otro de la pequeña cerca. Ahí podíamos sentarnos y quedar uno frente al otro. De frente yo tenía el bosque y él veía el campo llano detrás de mí. De pronto, tuvimos una extraña sensación cuando estábamos ahí solos y él comenzó a hablar sobre la muerte de su abuela,
y sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente, me di cuenta de una figura de 2 metros detrás de los árboles que se aferraban al tronco de un árbol delgado y alto mientras se asomaba para vernos fijamente. Lo miré en completo shock, al igual que mi amigo. Ambos vimos esto al mismo tiempo. Solo puedo explicar que era un hombre de 2 metros de altura que tenía una perfecta proporción física para su tamaño. Parecía transparente, pero era entre blanco y nublado, con la forma de hombre como una sombra, pero con un color nublado. Y aunque no tenía rasgos ni expresiones, ambos lo vimos mirarnos. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, comenzó a correr hacia la derecha de donde yo me encontraba para después compactarse en una esfera y alejarse rápidamente del bosque. Al día siguiente, una de las otras chicas que creían en cosas sobrenaturales se me acercó y me preguntó si había visto algo, a lo que le respondí que sí. Ella me contó que lo que descubrió como la aparición de un hombre que parecía ser transparente como una sombra blanca y nublada, la vio el lunes. Estaba en el bosque y lo vio desde su ventana. Esta es realmente la experiencia más increíble de mi vida y sé exactamente lo que vi y lo recuerdo como si fuera ayer. Intenté investigar un poco para comprobar su veracidad, pero no pude encontrar ninguna evidencia de que este lugar estuviera embrujado. Todavía, hasta el día de hoy, tan solo pensarlo me pone a temblar. Hola, como siempre muchísimas gracias por escuchar. Esta semana seguimos con el tema que me ayudaron a escoger la semana pasada. Espero que les haya gustado. También he notado que ya casi llegamos a 9,000 suscriptores y me emociona muchísimo de que esté creciendo nuestra comunidad nocturna. Les agradezco mucho y bienvenidos a todos. También les quiero reconocer que veo sus comentarios y los tips más recomendaciones que me hacen y estoy en plan de implementar esas recomendaciones. Muchísimas gracias. Y les agradezco mucho la paciencia. Estoy planeando muchas cosas para después de que nazca este bebé, pero como siempre, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios y si tienen alguna historia o alguna experiencia extraña que les haya sucedido, lo puedes enviar al correo que se encuentra en la descripción. Como siempre,